Muchas gracias a todos por la invitación, pues es siempre un gusto poder venir aquí a compartir lo que estamos haciendo y también pues a invitar a interesarse, a participar, a integrarse. La plática de hoy es un poquito un largo rodeo para explicar por qué terminamos haciendo un proyecto en las selvas de Guinea Ecuatorial. Tiene que ver con las discusiones que están llevándose a cabo en este mismo momento en diferentes partes del mundo acerca del origen de Homo sapiens. Diferentes evidencias han cuestionado muy recientemente lo que creíamos saber sobre el origen de nuestra propia especie y tanto sobre los lugares donde ocurrió como a través de qué mecanismos se produjo el proceso de aparición de nuestra propia especie a partir de algo de homininos que ya eran muy semejantes a nosotros, sin embargo tenían diferencias tanto físicas como de comportamiento pues muy significativas. Entonces pues vamos a comenzar comentando algunas ideas básicas. Quiero recordar algo, por eso les digo que vamos a dar un largo rodeo, porque vamos a empezar en la pluviselva y vamos a regresar al final de la plática nuevamente a la pluviselva, con una larga excursión por las zonas semiáridas de África. Algunos genetistas, así como la mayoría de los paleoantropólogos, hoy en día están de acuerdo en que compartimos un ancestro común con gorilas y chimpancés hace unos 9 millones de años. Dependiendo a quién le pregunten, van a ser más millones o menos millones. Según algunos genetistas, el tiempo de separación entre los humanos y los chimpancés sería de apenas 6 o 5 millones de años. Este tiempo resulta muy corto. Tenemos ya evidencias fósiles de homininos, es decir, de antepasados nuestros que ya se separaron del linaje de los chimpancés de entre 6 y 7 millones de años. Por eso es por lo que pensamos que el tiempo de separación está más hacia los 9 millones de años. Estos ancestros que hemos encontrado nuestros tenían una serie de características muy interesantes. Muy rápidamente voy a comentar. Esto es Agenanthropus chadensis. Se encontró en Toros Menaya, en Chad. Recordemos, esto es importante, la mayor parte de los fósiles los encontramos o se han encontrado en el este y el sur de África. ¿Sí? En Tanzania, en Kenia, en Etiopía, en Sudáfrica, es donde tenemos las mejores evidencias. Sin embargo, el fósil más antiguo de todos viene de Chad, en una región que si bien hoy es completamente desértica, en aquel entonces, hace entre 6 y 7 millones de años, era un bosque selvático. ¿Sí? No se le ha caracterizado este medio ambiente como una selva continua, como una pluviselva en forma, pero sí un bosque bastante cerrado con abundancia de agua. Lo mismo pasa con los lugares donde se encontró Ornithugenensis en Kenia, Ardipithecus cadava. Estos son fósiles del Mioceno, ¿sí? De finales del Mioceno. Todos ellos en la reconstrucción paleoambiental coincide en que se trataba de ambientes más cercanos a la selva que a un pastizal o a un woodland. Estos entonces eran animales con adaptaciones a la vida en la selva. Tenemos un fósil un poquito más reciente, estos son de finales del Mioceno, pero a principios del Plioceno se encontró otra especie de Ardipithecus ramidus, que tenemos el esqueleto completo, habrán oído, fue muy mediático en el 2009, Ardi. Este esqueleto tiene cadera, algunas características de los pies y de las manos que indican que cuando bajaba al suelo caminaba en 2 patas, pero la mayor parte del tiempo se debe de haber movido sobre los árboles. Y se movía sobre los árboles caminando sobre las ramas. Si han visto cómo se desplaza sobre las ramas de los árboles un mono aullador, es algo muy parecido, sin cola, tiene que haber sido más complicado para ellos, pero se parece mucho más a esto. Es muy diferente a la forma como un chimpancé trepa a los árboles. Los chimpancés van con la columna vertebral vertical, se le llama vertical climbing, ¿sí? En tanto que nuestros antepasados, cuando andaban sobre las ramas de los árboles, en esta etapa, llevaban la columna vertebral horizontal, como un mono aullador, ¿sí? Esto nos sugiere entonces que los chimpancés, al igual que nosotros, han evolucionado muchísimo. No son fósiles vivientes, no se les puede ya considerar un modelo para entender cómo era este ancestro común entre chimpancés y humanos, porque son sumamente derivados.
Como un ejemplo muy simple, nuestras manos, que siempre pensamos un producto de la capacidad para manipular herramientas, en realidad tienen el pulgar oponible y dedos relativamente cortos como una herencia de este periodo. No tiene que ver entonces con la fabricación de herramientas, sino con la necesidad de agarrarse cuidadosamente de las ramas. Si ustedes ven la mano de un chimpancé, es un gancho. Se ha hecho muy larga y ganchuda, el dedo pulgar queda lejos de los demás dedos porque se cuelga por debajo de las ramas. De modo que a él lo que le viene bien es más bien prenderse así, colgarse, ¿sí? Resulta entonces que todo parece indicar que nuestra mano es sumamente primitiva y la de los chimpancés es muy derivada. Son ellos los que, en términos de la funcionalidad de la mano, han evolucionado más que nosotros, ¿sí? Recordemos, siempre se habla de esta evolución en mosaico, diferentes partes del cuerpo se ven sujetas a diferentes formas de presión selectiva, ¿sí? Y van a ir cambiando en esas direcciones, ¿no? Bueno, ellos se encontraban en el margen de la gran pluviselva miocénica, ¿sí? Podemos ver que los fósiles se han encontrado aquí, en esta zona, y acá, en esta zona, donde hoy en día ya no queda sabana, pero había regiones, perdón, ya no queda selva, pero en aquella época sí que las había, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que pasó? Ellos no se fueron a vivir a la sabana, más bien la sabana los alcanzó. Supongo que todos hemos oído de la gran crisis climática del Mioceno. En África fue particularmente aguda. La pluviselva tropical prácticamente desapareció, ¿sí? Solamente quedaron las especies tropicales en regiones altas, en algunas partes muy particulares por sus condiciones de humedad de la cuenca del Congo, Uganda, y ya veremos también en la región de África Central, de lo que hoy en día es Camerún, Gabón y por supuesto Guinea Ecuatorial. Entonces la selva retrocedió a estos márgenes. En el este de África el impacto fue tremendo. Sí, los pastos de características C4 por primera vez predominaron en los ecosistemas, al igual que las acacias y plantas resistentes al fuego y la sequía. Y estas dieron lugar pues, a los ecosistemas que estamos acostumbrados a ver hoy en día de sabanas en aquella región. En estas condiciones, recordemos, teníamos antepasados que caminaban en los árboles, como Ardipithecus, y cuando era necesario bajaban al suelo y caminaban en dos patas. Aquí la situación se invierte, tenemos la etapa de los australopithecos. Esa es la reconstrucción de las pisadas de la Etoli, también es algo como muy famoso, fue muy mediático, porque se ven tres huellas, unas más grandes, otras medianas y unas pequeñitas, que van brincando sobre las mayores. Se ha interpretado como que va en la pareja, macho y hembra, y la cría va jugando detrás a ir pisando las pisadas como del macho, ¿no? Del papá, podríamos ponernos sentimentales, nunca lo sabremos, pero ciertamente parece ser una forma de organización social, machos, hembras y crías juntas, ¿no? Es la reconstrucción de Lucy, de Australopithecus afarensis, el fósil más famoso. Aquí vemos las diferencias entre Lucy y nosotros, pero más que nada las similitudes, ¿sí? Lucy era una bípeda obligada, ¿sí? Tenía las piernas cortas y los brazos largos. Entonces, ¿qué significa esto? La tendencia se está invirtiendo. Ya no son animales que vivan en los árboles y bajen al suelo. Ahora son animales que viven en el suelo y con frecuencia suben a los árboles. La mayor parte de sus alimentos los van a encontrar en zonas arboladas, aunque ya caminan en la sabana, se ven obligados a moverse en la sabana. Vemos entonces cómo está habiendo una serie de adaptaciones a una forma muy particular. No podemos decir que los australopithecos sean intermedios o que prefiguren la locomoción moderna. Ellos mismos tenían una forma de locomoción sumamente adaptativa, no es intermedia, no es transicional. Hoy en día no existe ninguna criatura que camine como ellos tampoco, entonces solamente tenemos los fósiles para saber cómo era esta forma de locomoción. Es muy probable que los australopithecos utilizaran herramientas simples, ¿sí? Seguramente golpeaban huesos con piedras, en algunos lugares dicen haber encontrado herramientas de tipo oldubayense de 3,5 millones de años, de la época de Lucy.
Sin embargo, experimentos recientes han demostrado que no se puede distinguir estos artefactos que parecen ordubayenses de las piedras de cocodrilo. ¿Han visto cómo los cocodrilos comen piedras para facilitar su digestión, luego las expulsan? También hay huellas de corte sugeridas de por ahí de los 3 millones de años. Volvemos a lo mismo. Observaciones experimentales con cocodrilos africanos han encontrado que si vemos una huella de corte aislada, no me refiero ya a un patrón sistemático, sino una huella aquí, otra allá, son indistinguibles de las mordidas de cocodrilo. Nosotros tenemos un cocodrilo, un esqueleto de cocodrilo ahí en el laboratorio, estamos que nos morimos de ganas de ir a hacer algunos experimentos también para ver cómo quedan. Pero bueno, ciertamente tenían el nivel tecnológico que puede tener hoy en día un chimpancé. Eso sí que lo sabemos y que hay algunas evidencias de manipulación de cuernos para romper termiteros, por ejemplo, etcétera, ¿no? Sin embargo, denominar a esto una cultura en el sentido humano, pues tal vez es exagerado. ¿Sí? No hay la sistematicidad, no hay la dispersión y la transmisión cultural de estos rasgos conductuales que esperamos en un contexto arqueológico moderno, ¿sí? No sé cómo llamarlo, ¿no? Tenemos que esperar a la aparición de Homo habilis. Homo habilis es interesante, el cerebro es ligeramente más grande que el de los australopitecos, pero su cuerpo se parece muchísimo. Es Homo habilis, Homo rudolfensis, recuerden, tenemos varias especies transformándose de australopitecos a Homo. La principal razón por la que los incluimos en Homo y no en Australopithecus es porque en el periodo en que aparecen ellos ya tenemos verdaderos sitios arqueológicos. Ya no es una simple herramienta utilizada acá, un cuerno de antílope por allá, sino que tenemos pisos de ocupación. No son campamentos. ¿Sí? Nosotros, los cazadores-recolectores actuales, esto recordemos el patrón que los identifica, siempre tienen un lugar central, generalmente con fuego, es tal vez el sello distintivo de la humanidad. Duermen, se reparten alimentos, preparan alimentos, todo en torno a estos lugares de acampado, preparan herramientas, hacen una gran cantidad de actividades, socializan, por supuesto, juegan, cuentan historias en torno a áreas de actividad perfectamente definidas. Homo habilis y Homo rudolfensis no tienen esto, ¿sí? Tienen lugares donde encontraron una carcasa y la destazaron. Y vámonos corriendo, porque cuando tú mides 1,20 a 1,40, 1,50, ¿sí? Y tus enemigos son hienas, las hienas del Plioceno pues eran de doble de grandes, había tigres dientes de sable, había toda esta fauna, y todos ellos también eran carroñeros. Entonces, eso de decir, ahí era bien fácil, no cazaban, carroñaban, pues no. Carroñar es tan difícil o más difícil que pensar en cazar. ¿Sí? Lo vemos con los leopardos. Cuando un leopardo caza a su presa, es más fácil que algo llegue a comer antes de que se la quiten, a que encuentre un animal muerto y pueda acceder a esa carne, porque los demás carroñeros son bastante más fuertes o tienen formas de organización social como las hienas, de modo que pueden expulsar al leopardo. Pasaba lo mismo con nuestros antepasados. ¿Sí? Aquí entonces tenemos una etapa fundamental, una etapa importante cognitivamente, tecnológicamente. Es la primera vez en que tal vez podemos empezar a hablar también de economía, de relaciones económicas. Es cuando empezamos a ver relaciones como de intercambio y gestión del paisaje, del territorio, inclusive entre bandas, aunque sea a una muy pequeña escala. Tomaban el animal muerto, se lo llevaban a un lugar seguro. Parece ser que previamente, por ejemplo, caminaban 4 kilómetros, colina adentro, y obtenían sílex. Ese sílex lo llevaban de regreso a los lugares cerca de las charcas. ¿Por qué? Porque los animales mueren cerca del agua. La materia prima está lejos del agua. Entonces llevaban la materia prima en bruto cerca del agua y formaban escondrijos. Entonces, cuando aparecía la carcasa ya no tenían que caminar 4 kilómetros, se movían 300, 400 metros, obtenían la materia prima y regresaban, destazaban la carcasa y vámonos. Y se regresaban a zonas arboladas, a áreas donde pudieran subir rápidamente a los árboles en caso de emergencia, se comían la comida y no se quedaban ahí. Aparentemente se iban a buscar otros lugares seguros. ¿Por qué? Porque dormir donde están los restos de la basura es poco seguro, ¿no? No sé a cuántos nos haya pasado que llegan los perros o los coyotes y se roban nuestra comida, ¿no? Allá en Etiopía es muy desagradable inclusive ir al baño si no entierras profundamente lo que fuiste a hacer. Llegan los chacales y lo desentierran todo y luego tienes un cochinero alrededor del campamento muy desagradable. Entonces, pues sí tienes que tener mucho cuidado con los carroñeros, ¿no? En fin,
La siguiente etapa de vida en la sabana va todavía más allá. Este es el Turkana-Boy. Es un Homo erectus. A los Homo erectus más antiguos de África también se les conoce como Homo ergaster. Van a encontrar muchísima literatura refiriéndose a ellos como Homo ergaster. Hoy en día la tendencia nuevamente es a volver a agrupar a todos los de Asia, norte de África y África al sur del Sáhara dentro del grado Homo erectus. Yo creo que es lo correcto. Yo encuentro que lo que estamos viendo es variabilidad geográfica. Igual que hoy en día nosotros sabemos que pigmeos y esquimales y europeos somos todos de la misma especie y las diferencias que vemos son ligadas al clima y a la geografía. Creo que pasaba lo mismo con Homo erectus. Aquí empieza la gran diversificación. Si se fijan, Lucy o Homo erectus, que tendría una composición similar corporal, no, hombre, podía caminar distancias largas, pero no era un gran corredor. ¿Sí? La solución de ellos era trepar a los árboles. ¿Sí? Nosotros, nuestra solución sería correr lo más rápido posible. Claro, no le queremos ganar a un león, le queremos ganar a nuestro compañero que vaya más lento, ¿no? Porque será el que se coman y pues así es la selección natural y ni modo. No caminaban grandes distancias. Nunca hemos encontrado que sus materias primas vayan más allá de 8, 10 kilómetros de distancia. Aparentemente vivían en territorios relativamente pequeños, ¿sí? Homo erectus, este es un adolescente, pero pueden ver ya sus proporciones. Son espectaculares, sus huesos son muy largos, muy verticales. Pareciera que estamos viendo un Masái, ¿sí? Un cuerpo muy delgado, prácticamente sin grasa, ¿sí? Con grandes fosas nasales acondicionadas para retener la humedad, mantenerse fresco sin retener la humedad, y sobre todo caminador de grandes distancias. A diferencia de Homo habilis, Homo erectus sí caminaba cientos de kilómetros o miles de kilómetros al año, posiblemente siguiendo las manadas. La selección también en los sitios arqueológicos de esta época pues ya es diferente. Ya tenemos una mayor selección, empezaron a cazar. Ellos ya eran muy probablemente buenos cazadores y si no, en todo caso ya eran carroñeros de primer nivel. En esta época empieza la experimentación con el fuego, aunque no se va a generalizar sino hasta mucho tiempo después. Ellos inventan en África el achelense, ¿sí? Y también recordemos que ellos son los primeros en salir de África. Homo erectus, una forma muy temprana de Homo erectus, los que están en Dmanisi, en Georgia, salen a los climas templados, a lo que vemos como un clima templado. Siempre vemos esto como la gran odisea humana, ¿no? Veíamos estos libros o estos documentales de los años 80 de cómo los seres humanos habían conquistado el mundo y tal. Pues no fue tan así. Lo que conquistó el viejo mundo fueron los pastos. ¿Sí? Los grandes pastos africanos, dado los cambios climáticos del Plioceno, colonizan el cercano oriente y se van a extender hasta una parte importante de Asia, todo el norte de África, por supuesto, y siguiendo esos pastos van las manadas, las grandes manadas de ungulados africanos que salen de África y colonizan y africanizan, en cierto modo, los ecosistemas euroasiáticos. Luego, detrás de ellos venía Homo erectus. En realidad parece haber un desfase entre la salida de Homo erectus y la salida de otra fauna africana, que yo creo que se debe a que Homo erectus fueron de los últimos en salir, porque su práctica no era ir colonizando nuevos territorios, sino recorriendo ecosistemas que les eran familiares. Hay un momento en que esta práctica cambia, definitivamente, y entonces sí ingresan a regiones verdaderamente frías. Se pensaba, por ejemplo, que Zhoukoudian, la antigua cueva de Chocutien, del hombre de Pekín, se había colonizado hace 500.000 años en un periodo cálido. Nuevas dataciones sugieren que tiene 700.000 años, es decir, durante un periodo glacial. O sea que sí estaban ellos acostumbrados tecnológica y fisiológicamente a vivir en climas fríos. Tenemos Homo erectus muchos más antiguos, inclusive, de otros periodos. Bueno, entonces ellos salen, son los grandes viajeros que colonizan el viejo mundo con una tecnología oldubayense. Salieron de África antes de inventar el achelense, inclusive. Luego, los que se quedan en África inventan el achelense y tenemos ahí ya una tecnología, un patrón de subsistencia y un acondicionamiento biológico, ¿sí?, ligado a la vida en la sabana. Hemos perdido casi todas nuestras adaptaciones a la vida en la pluviselva. Conservamos las manos porque funcionaron como exaptación, como una preadaptación, ya que podíamos usar el pulgar para sujetar objetos, pues sirvió para empezar a fabricar herramientas, ¿sí?
Algunos ya conocen la anécdota, siempre la platico de Kanzi, esta bonobo, que usa el lenguaje de computadoras. Lo que mucha gente no sabe es que también talla herramientas. Nick Tut, un gran prehistoriador, un gran experto en talla lítica, quiso demostrar que los bonobos podían hacer el oldubayense. Claro, el oldubayense es una industria en forma, es decir, podemos reconocer tipos, podemos reconocer técnicas de extracción, ¿sí? Son muy sistemáticos, ¿ok? Más inclusive que las cuevas estas de los Grifos y Santa Marta aquí en México. La verdad es que Homo habilis era como más sistemático, hay que decirlo. Pero bueno, la cosa es que Nick Tut quería que Kanzi hiciera herramientas de tipo oldubayense, no cualquier herramienta. Bueno, puso su caja con una cuerda, se sentó enfrente de Kanzi, talló unos artefactos, cortó la cuerda, sacó la comida. Kanzi entendía perfectamente la idea, estaba acostumbrada a este tipo de experimentos. Agarra una piedra, agarra la otra piedra, ¿y qué pasa con sus manos ganchudas? Se golpea los dedos. ¿Sí? No le gustó tallar como tallaba un ser humano. Entonces, pero todavía tenía hambre, por supuesto, agarra los bloques de piedra y los estrella contra el suelo de la jaula, del vivario. Y sacó chunks, sacó no lascas, sino astillas, ¿sí? Esquirlas, que si las encuentro en un sitio arqueológico no se las puedo atribuir a actividad humana. No tienen las características de una lasca antrópica. Bueno, Nick Tut dijo que vamos a hacer, puso tapete en toda la jaula para que no pudiera estrellar las piedras. Entonces inventó el yunque, puso un bloque y lo golpeó con otro bloque hasta que se desprendían esquirlas y cortaba las cuerdas. Va 2-1 el bonobo contra el humano, ¿no? Finalmente le pusieron de tal modo que no pudiera hacer tampoco yunques y entonces terminó agarrando las piedras y las golpeaba así. ¿Sí? Tampoco de este modo se obtienen verdaderas lascas. ¿Sí? O sea, salió algo que ya parecía un poquito más antrópico, pero no era una tecnología oldubayense. Entonces, claro, lo que decía Tim White era, bueno, pues ahí el tonto es el humano, ¿sí? Porque es una cuestión de mecánica, no de cognición. ¿Sí? El chimpancé entendía perfectamente lo que tenía que hacer y lo resolvió 3 veces, no una. ¿Sí? Más bien el experimento estaba mal planteado desde un principio, desde sus orígenes, ¿no? Entonces, bueno, solamente señalar la importancia, digamos, de las adaptaciones. Ahorita voy a volver a la cuestión de las adaptaciones físicas a la selva. Conservamos entonces de la pluviselva las manos cortas, con un dedo muy funcional, muy oponible, la vista con los ojos al frente, la visión estereoscópica. Esto también es una herencia de más de 47 millones de años. ¿Sí? De los primeros monos que tuvieron que subir en pluviselvas, se extinguen los dinosaurios, los mamíferos empiezan a tener éxito y los primeros primates, que eran pequeñitos, del tamaño de una musaraña, vivían en el sotobosque, vivían en la superficie. Aparentemente, también esto siempre lo digo, evolucionamos porque somos una bola de perdedores. No nos queda más remedio que evolucionar. La cucaracha, que es una gran ganadora, se modifica poco. ¿Sí? ¿Para qué? Si está perfectamente adaptada. ¿Sí? A nosotros parece ser que perdimos el sotobosque en manos de los roedores. Digamos que la segunda gran radiación de mamíferos fue de roedores, y los roedores obligaron a los primeros primates a subirse a las copas de los árboles. Entonces fue ahí donde desarrollamos la visión estereoscópica para no caernos, ¿sí? Para poder ver presas, para poder atrapar frutos, etcétera, ¿no? Entonces esto se conserva como una herencia de la pluviselva, es muy antiguo. Ahora tenemos un cuerpo sumamente vertical. ¿Sí? Ay, retrocedí. Ahí está. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos algunas de las cosas que se modificaron. Antes teníamos el dedo gordo del pie opuesto, ¿sí? Para podernos sujetar. Si caminamos en el suelo, esta adaptación ya no tiene tanto sentido y en Homo desaparece. ¿Sí? Bueno, perdón, en Homo erectus, porque Homo habilis todavía era un buen trepador de árboles. Se alinea con el resto de los dedos, lo cual también nos da este soporte. Han visto cómo caminamos, ¿no? Siempre nos estamos cayendo. Caminar es caerse para un bípedo. Cada paso que damos es irnos de boca y detenemos la caída con el siguiente pie. Esto absorbe toda la energía, se absorbe en evitar la caída. Entonces tenemos que hacer esta flexión, convertir nuestro pie en un péndulo invertido y dar el siguiente paso. Y para podernos desplazar con eficiencia, damos este brinquito, ¿no? Utilizamos los dedos para ganar mayor impulso hasta que tenemos que volver a frenar en el siguiente paso.
¿no? Nuestros antepasados australopithecus no caminaban así, ¿sí? Ellos tenían una forma de caminar que no consumía tanta energía. Claro, tampoco eran ni grandes corredores ni recorredores de grandes distancias. Piernas más largas que los brazos. Aquí también hay algo importante. Nosotros siempre nos pensamos como pobres corredores. ¿Cuánto es la velocidad a la que puede ir un corredor olímpico? Los que hacen ejercicio, porque a mí esto me... A un máximo de 40 ya un medallista olímpico. La verdad, ¿y por cuánto tiempo? Aproximadamente. Comparemos eso con un leopardo, con un león, pues bueno, estamos en franca desventaja. Sin embargo, tenemos una cosa rarísima, y es que aunque vayamos más lento, lo hacemos durante muchísimo más tiempo. Los leones no son corredores de maratones, ¿sí? Los leopardos, los guepardos no corren maratones. Ellos corren a grandes velocidades, tiempos relativamente decentes, pero no pueden pasar horas corriendo como nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos una serie de adaptaciones en vías respiratorias, en proporciones de piernas, que nos permiten, y también en los hombros, que nos permiten ir corriendo, mantener el equilibrio. Estos corredores de fondo que inclusive caen en esta especie como de trance, ¿no? No van coordinando, no van cuidando cómo caminan, porque tenemos un sistema de equilibrio muy bueno. Esta forma de penduleo de los brazos nos ayuda a mantenernos en nuestra ruta, ¿no? Entonces, todo esto, ¿sí?, es una herencia de la vida en la sabana. Abundancia de glándulas sudoríparas cuando estamos en los climas secos, cuando estamos allá en Sonora, esto es muy fresco, llega el aire, estamos sudando, se da este efecto de refrigeración, ¿sí?, y nos baja la temperatura. Obviamente cuando estamos trabajando allá en Quintana Roo, esto no funciona, ¿sí? Lo único que logramos es estar mojados y pegajosos, porque la humedad ambiental es tan alta que no se produce el efecto de refrigeración, ¿sí? El sudor no se evapora, no hay transpiración y por lo tanto no hay refrigeración, ¿sí? De modo que sabemos que esta adaptación al clima cálido es un clima cálido seco. Es una herencia de la sabana, no cualquier cosa, ¿sí? Y que tiene mucho que ver también con correr, ¿sí? Mientras más rápido nos estemos desplazando, mejor va a ser el efecto de refrigeración. Tenemos este cuerpo vertical adaptado a caminar y, les decía yo, a correr grandes distancias también, ¿sí? Entonces, bueno, tecnológicamente, conductualmente y fisiológicamente somos hijos de la sabana. Yo digo que todavía tenemos esta profunda simbiosis con las especies de la sabana. Finalmente, ¿cuáles son los grandes alimentos de la humanidad? Los pastos, siguen siendo las gramíneas, ¿sí? Maíz, arroz, trigo, mijo, sorgo, son los grandes alimentos. Seguimos manteniendo esta simbiosis. Algunos colegas dicen que los pastos nos domesticaron, ¿sí? Son ellos los grandes ganadores, los grandes colonizadores mundiales a expensas nuestras, ¿no? En segundo lugar, leguminosas y tubérculos, ¿sí? Por supuesto, los tubérculos son una historia aparte y podemos volver con ella ahora que regresemos a la selva, porque en los climas secos los tubérculos son importantes, sí, son muy importantes, pero no son la primera opción. Son siempre alimentos de emergencia, de segunda opción. Cuando encontramos un tubérculo, lo más probable es que sepa muy mal. Hasta que no lo procesamos, generalmente cocinándolo, no se hace palatable y muchas veces inclusive es indigestible y hasta venenoso, ¿no? ¿Cuántas diascoriáceas son francamente venenosas, ¿no? Entonces, ciertamente estas entran en juego después, en otro momento de la historia, ¿sí? Pero por el momento pues, son las gramíneas y las leguminosas las que son el gran alimento, ¿no? Un atole de pechita allá en el norte, todos los mezquites, todos los alimentos que obtenemos, ya no digamos frijol, ¿no? La calabaza también entra tarde en la ecuación alimenticia, en esta dieta mesoamericana. La calabaza sí corresponde a etapas tempranas de Homo sapiens, pero en otros ambientes, ¿ok? Ahora bien, todo lo que sabemos entonces es sobre la evolución, digamos, de nuestro patrón conductual y corporal, lo sabemos porque hemos estado estudiando las regiones semiáridas de la sabana y del norte de África, ¿sí? Todos los grandes descubrimientos paleoantropológicos están en este arco, excepto Toros Menaya, que encontraron los fósiles, Coro Toro y Toros Menaya, son dos grandes yacimientos de Chad, encontraron los fósiles porque hoy en día es desierto, ¿sí? Sabemos, volviendo
a nuestros orígenes más tempranos, que los gorilas y los chimpancés debieron de haber evolucionado aquí. No tenemos fósiles de ellos, no hay un solo fósil que de manera confiable se pueda atribuir al linaje de gorilas y chimpancés, por más que recientemente hubo por ahí un artículo que hizo mucho ruido, un cráneo muy bien conservado, muy bonito, es muy dudoso, es un cráneo infantil que no revela las relaciones filogenéticas adecuadamente. Bueno, ¿por qué no hemos encontrado fósiles ni de gorilas, ni de chimpancés, ni del último ancestro común? Pues porque están aquí. Nosotros vemos a los que evolucionaron en el margen de la selva, porque los hemos buscado ahí. Pero la especiación que produjo a los homininos tiene que haber ocurrido en África Central, aquí, ¿sí? Claro, aquí hay la misma, no hay visibilidad arqueológica o paleontológica por la selva, porque los sedimentos no conservan los fósiles, por una serie de factores importantes, ¿sí? Así es que lo seguimos buscando en las regiones semiáridas, que es como perder las llaves en el sótano y buscarlas en la azotea porque hay más luz, ¿no? Pues no, tenemos que ir al sótano y buscar ahí verdaderamente, ¿sí? Ya nos vamos acercando al asunto. Bueno, nunca se ha encontrado una industria achelense asociada a la pluviselva tropical. Aparentemente Homo erectus no logró colonizar la selva, ¿sí? Ciertamente tenemos Homo erectus en Indonesia, en climas que hoy en día son selváticos, pero las reconstrucciones paleoambientales son dudosas. También tenemos al hobbit, también este fósil pequeñito, habitante de las selvas, muy tardío, ¿sí? Ya se habrá extinguido hace 50.000 años. Es decir, sí tenemos fósiles en lo que pareciera en Eurasia haber sido selva, ¿sí? Sin embargo, las evidencias son como muy circunstanciales. ¿Cuál es el problema? Cuando Dubois excavó sus fósiles, cuando von Königswell excavó sus fósiles, no tomaban muestras del sedimento. Y no sabemos cuál es el polen, no sabemos cuáles son las condiciones. Muchos de ellos están dentro de una toba removida secundaria que tampoco da un buen indicador paleoclimático. Descubrimientos más recientes sugieren que efectivamente Homo erectus vivió en las pluviselvas, pero no es universalmente aceptado, ¿sí? Por otra parte, la pluviselva asiática tiene características propias, una mayor accesibilidad a cierto tipo de recursos, por ejemplo, que hace que, pues bueno, no sea tan difícil como regresar a la pluviselva africana. Entonces, todo hace pensar, o todo hacía pensar hasta muy recientemente, que ninguna especie, hasta Homo sapiens, colonizó estos climas, ¿sí? Como les decía, tenemos fósiles en lo que hoy en día pudiera ser regiones tropicales, regiones selváticas, perdón, pero no lo sabemos de cierto. La diferencia de color señala algo muy divertido. ¿Se acuerdan que les mencionaba que Homo erectus sale de África antes de inventar el achelense? Es por esto porque los fósiles que se encuentran en algunos otros lugares del mundo no tienen un verdadero achelense. Se inventa en África y luego vuelven a salir y se produce la llamada línea de Mobius. A pesar de que hay yacimientos contemporáneos, todos los puntos tienen hachas de mano. Y al norte hay más sitios, pero no van a encontrar hachas de mano. Son herederos de la primera migración y luego estos sitios son herederos de una segunda migración, que inclusive llegó a Europa. Se discute, no parece ser que sea Homo erectus el que está llegando a Europa, sino su descendiente inmediato, ¿no? Bueno, perdón, nada más quería señalar muy rápido que en la región de África Central no hay hachas de mano, ¿sí? Prohibido el paso. Tenemos, sin embargo, sugerencias, indicios muy circunstanciales de que la historia pudiera ser muy diferente. Es posible que en la cuenca del Congo sí hubiera, después de todo, un homínido que logró colonizar la pluviselva. ¿Qué es lo que pasa? Los que han oído hablar de los denisovanos, estos homínidos que solo conocemos por su ADN, no sabemos cuál es su apariencia física. Pero el ADN es lo bastante diferente para saber que es una especie diferente de la nuestra, aunque muy cercana. Sabemos que hubo una hibridación entre los denisovanos y poblaciones humanas, ¿sí? Hay ADN de denisovano en muchas poblaciones humanas. También en nosotros, todos aquellos que vengamos del norte del Sáhara, ¿sí? Tenemos ADN de neandertales, hasta un 2% de ADN de neandertales. O sea que los neandertales y los Homo sapiens, cuando se encontraban en el camino, hace tal vez 40, 60.000 años, se hibridaban, ¿sí?
esto de la guerra y de que se exterminaron unos a otros, pues bueno, más bien parece que eran medio hippies, ¿no? Hacían reuniones, pues bueno, sí, eran muy open mind ellos. Intercambiaban ADN, también sabemos que los neandertales tienen ADN de Homo sapiens, esto se llama introgresión, cuando el ADN de una especie estrechamente relacionada regresa al pool genético de la otra especie por hibridación, ¿sí? Bueno, al sur del Sáhara no tienen ADN ni de denisovanos ni de neandertales, pero sí hay entre los pigmeos un ADN raro, un ADN tan diferente que la explicación más probable es que ellos también tuvieron sus encuentros sexuales con una especie diferente en la cuenca del Congo. Esto no se ha encontrado en Sudáfrica, no se ha encontrado en el este de África, parece ser un fenómeno de la pluviselva tropical. Parece ser que alguien, una especie que se separó hace 1 millón de años, se fue a vivir a la selva y no los hemos encontrado, o a lo mejor hemos encontrado sus sitios arqueológicos y no lo sabemos, porque no los hemos podido fechar. Y asumimos que si están en la selva son de Homo sapiens. Esto es un prejuicio, exclusivamente. No hay la más mínima prueba científica de que no hayan podido estar ahí. La genética en todo caso lo sugiere. Este es un cráneo de Nigeria, Iwoileru. Tiene apenas 17.000 años. Lamento que está un poquito distorsionado aquí, debería verse más largo, ¿sí? Tiene apenas 17.000 años, es un Homo sapiens definitivo. Sin embargo, conserva rasgos sumamente arcaicos. Parece ser que es descendiente de una población híbrida. Los intentos de sacar ADN de él han fallado, pero bueno, se están buscando nuevos fósiles en la cueva que pudieran ayudar a conservar. Es que volvemos a lo mismo, lo sacaron, le pusieron yeso, lo secaron, lo barnizaron, pues no hay ADN. Si lo hubo, pues ya no. ¿Ok? Entonces, esto hace que vuelva a ser nuevamente muy interesante el problema paleoantropológico de la pluviselva tropical, porque tenemos evidencias circunstanciales de la existencia de un homínido misterioso, el ADN-X, que le llaman también por ahí, y pues nosotros estamos tratando de desarrollar 2 líneas de investigación para contribuir a este problema, ¿no? A de especies diferentes de Homo sapiens. Ok, las primeras evidencias, me voy a apurar ya. Las primeras evidencias de ocupación vienen en el Middle Stone Age, ya son como esto, los que hayan visto materiales europeos, algunas cosas les recordarán, la tecnología Levallois abunda, también hay tecnología laminar. Cuando se encontraron los primeros sitios Middle Stone Age, encontraron la tecnología Levallois y dijeron, es como la de los neandertales, ¿sí? De hecho, debe ser más joven que la de los neandertales, porque ¿cómo hubieran podido penetrar la pluviselva tropical? Tiene que ser más tardío, la difusión cultural tiene que haber sido de Europa a África, ¿sí? Sin embargo, hoy sabemos que la tecnología Levallois aparece desde finales del Achelense en África, ¿sí? Tiene hacia los primeros ejemplares Levallois pueden tener entre 300 y 600.000 años, mucho más que en Europa, ¿sí? También aparece tecnología de enmangue, son bifaciales, son cuchillos bifaciales, se hacen pruebas con el microscopio y se ve que estaban enmangadas. Inclusive se ha encontrado el pegamento con el que se adherían y posiblemente también el uso de venenos, ¿sí? Esta es una tecnología que se presume tiene que ver con esta adaptación a las selvas. Si nosotros encontramos el Middle Stone Age de Kenia o Etiopía, va a haber grandes lanzas. Están cazando a distancia con dardos, ¿sí? Sumamente especializados para la caza mayor. En las pluviselvas no podemos hacer eso. No podemos hacer este movimiento para lanzar un dardo, no se puede hacer. ¿Cómo son los arcos en la selva? Son pequeñitos para no atorarse con las ramas, con flechas muy chiquitas, y en lo que confían es en la punta que produzca un daño y sobre todo que estén envenenadas, ¿sí? Entonces presumimos que la tecnología de hace 200.000 años, que entra por primera vez documentada claramente, que se presume que somos sapiens, ya es una tecnología con elementos que de hecho van a aparecer en Europa hasta el Paleolítico Superior. Láminas, ¿sí? Núcleos preparados laminares, etcétera, ¿no? Estas cosas que perfectamente podrían ser solutrenses tienen 200.000 años en lugar de los 17.000 o 27.000, ¿no? 27.000 del solutrense. Entonces, sí tenemos que prácticamente todas las innovaciones que van a caracterizar el Paleolítico Superior de Eurasia aparecen en África por lo menos 100.000 años antes. Arpones de hueso en Katanga,
¿sí? Que se parecen mucho a los magdalenienses, pero son de 90.000 años de antigüedad, no 30.000. ¿Sí? Aquí tenemos el viejo prejuicio. ¿Sí? Las primeras excavaciones que lograron obtener dataciones en África Central utilizaban carbono 14. ¿Sí? En la década de los 80, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, Julio Mercader fechó el sitio de Mosumo en 34.000 años. Todos entendemos cuál es el problema de esto, ¿no? No están fechando la antigüedad real, sino la capacidad máxima de detección de los instrumentos. Entonces deberían de haber dicho en lugar de 34.000 infinito, ¿no? Estas son cifras erróneas. Cuando lo hablé con Julio Mercader me dijo no le hagas caso a la publicación de Mosumo. Hay más problemas, además esto está en una línea de erosión, de modo que feche el sedimento, pero no los artefactos. Estos deben ser mucho más antiguos. ¿Sí? Julio habla de que posiblemente son 90.000 años en lugar de 34.000. Esto se ha corregido más recientemente con dataciones en las áreas periféricas de la pluviselva y tenemos ya sitios que llegan, Calambo Falls, por ejemplo, hasta los 250.000 años. Hasta hace unos pocos meses hubiéramos dicho, estos sitios son más antiguos que Homo sapiens. El Homo sapiens más antiguo hasta hace unos pocos meses tenía 200.000 años. Entonces se presumía que Homo heidelbergensis, Homo rhodesiensis o alguna especie intermedia entre Erectus y Sapiens sería el inventor del Middle Stone Age. A mí me sigue gustando esa hipótesis. El problema es que acaban de descubrir que los fósiles de Jebel y Braud en Marruecos tienen 300.000 años de antigüedad. ¿Sí? Entonces, muy probablemente estamos viendo que Homo sapiens efectivamente inventa el Middle Stone Age. Necesitamos más fósiles, tenemos muy pocos fósiles de este periodo y están dispersos en diferentes partes de África. ¿Sí? Por supuesto, esto no quiere decir que ahora pensemos que Marruecos es la cuna de Homo sapiens. También aquí les hablaba de una ruptura teórica importante. En lugar de los modelos tipo Ernst-Mayr de especiación alopátrida, donde se supone que en un pequeño territorio quedan aislados un grupo de homininos y estos dan lugar a Homo sapiens, ahora hablamos de un modelo panafricano. ¿Sí? Es decir, que hubo un cuello de botella muy importante, en el cual los descendientes de Homo erectus, Homo rhodesiensis, casi desaparece, pero quedan relictos en diferentes partes de África. Y de esos relictos luego se van a entrecruzar compartiendo sus genes y haciendo una especie de modelo multirregional, pero únicamente para África, sin incorporar a Asia en este modelo. Se le llama el modelo panafricano, creo que también tiene por ahí un tinte político divertido. La gente que lo popan es un poquito de izquierda, entonces también hay eso. Pero bueno, ok. Volvamos a nuestra selva, algunas de las presiones adaptativas de la selva. Recordemos, venimos de la selva, pero perdimos nuestras adaptaciones físicas. Aquí, debido a que es mucho más difícil encontrar alimentos de alta calidad en la selva, hay todo el tiempo una falta de proteínas y de grasas. Esto es algo muy importante. Aquí me faltó tal vez hacer énfasis. También oligoelementos, muchas sustancias adecuadas para una buena regulación, para una buena nutrición. Ya hablé del problema de la termorregulación. Si están en la selva, el sudor no sirve. Las historias de vida. Si tenemos una alta mortalidad y una baja expectativa de vida, como entre los pigmeos, ¿sí? Que es menor su expectativa de vida que la de las poblaciones de las sabanas, entonces, si se interrumpe el crecimiento y se inicia la vida reproductiva antes, tienen una ventaja adaptativa. Todos estos procesos podrían conducir a la reducción de la estatura, ¿sí? No solo son los pigmeos de África Central, los negritos de las Islas Andamán, de las Filipinas, todos estos, o el famoso hobbit, parecen ser una respuesta a las condiciones de pluviselva en cazadores-recolectores. ¿Por qué los pueblos bantúes que viven en África Central no se han hecho pigmeos? Para empezar, entraron a la selva muy recientemente y la selección natural no habría tenido tiempo de operar, pero sobre todo ingresaron con agricultura y ganadería, de modo que no están sujetos a los factores limitantes del primer punto. ¿Sí? Esto hace que no esperemos que los pueblos bantúes en un futuro se hagan pigmeos, y mucho menos ahora que tienen comida china y europea caduca para comer. Es algo que me daba mucho coraje ver en Guinea Ecuatorial. Tienen tiendas a donde los grandes supermercados españoles mandan todos los productos que tienen 1 o 2 semanas para caducar, los mandan a Guinea Ecuatorial porque es legal. Por supuesto, para cuando llegan a Guinea Ecuatorial ya están caducos, ¿no? Entonces, pues es una
de estas linduras de nuestra cultura occidental. Pero bueno, y que los chinos ya lo están haciendo también, por supuesto. Okay. Entonces, queremos entender estos procesos para cazadores-recolectores. Una coevolución, algo más. También solemos pensar en las tierras vírgenes, ¿no? ¿Se acuerdan de la novela de Rudyard Kipling? No lo son. Si tenemos 90.000 años de gestión de los ecosistemas, ya hay una interacción tremenda entre seres humanos y las selvas. La distribución de las plantas, la abundancia relativa de diferentes especies está relacionada con la presencia humana, del mismo modo que otras especies lo hacen. Sabemos que los elefantes también son grandes gestores de su territorio. Hemos encontrado, por ejemplo, en la bibliografía de Sabater-Pi, el primatólogo que trabajó Río Muni, que se llevó a Barcelona a copito de nieve, al gorila albino. Bueno, él mencionaba que los gorilas prefieren vivir en el bícoro, es decir, en los campos en descanso. Los campos agrícolas donde siembran yuca, plátano, todo esto, se dejan en descanso entre 4 y 15 años y para un gorila es mucho más fácil encontrar comida ahí y está mucho más a gusto ahí que en la selva primaria. Los chimpancés no tienen tanto problema, un chimpancé adulto puede trepar con relativa facilidad, pero los gorilas no. Los chimpancés también son buenos excavando y sacando diascorias, sacando tubérculos, los gorilas no. De modo que para un gorila es mucho más fácil, mejor irse a vivir cerca de los seres humanos. Esto ha estado sucediendo por lo menos desde la expansión bantú. Y todo parece indicar que hay por lo menos 34.000 años de coexistencia de gorilas, chimpancés y humanos, pacífica, no se ha extinto ninguna de las 3 grandes especies, los cercopitecos también participan de estas interacciones complejas. Queremos saber cómo, no quiere decir que no los cazaran, evidentemente que sí los cazan, ¿sí? Todavía en la actualidad, pero queremos saber cómo son esas relaciones, cómo se ha dado esta coevolución entre vegetación, fauna. El otro gran complemento coevolutivo, como les decía, son los elefantes. Es impactante la transformación que hacen del ambiente y la obsesión que tienen hoy en día los agricultores fan con los elefantes, pues también, ¿no? Porque son sus grandes competidores. También los elefantes crean claros en el bosque que van a ser aprovechados por el resto de los animales, ¿sí? Y queremos entender el desarrollo tecnológico y las adaptaciones biológicas, incluyendo el uso del fuego. Muchos animales, contra lo que se pensaba antes, utilizan el fuego. No lo provocan, no lo crean. Cuando hay un incendio natural, muchos animales aprovechan esa situación porque saben que el fuego va a tener consecuencias. Carroñeros saben que va a haber animales muertos, ¿sí? Cazadores saben que va a haber animales acorralados que pueden cazar y herbívoros saben que muy pronto en los lugares que se quemaron va a haber gran cantidad de alimentos fácilmente accesibles. Entonces todo esto crea unas condiciones que también no es tan fácil como satanizar, ¿no? Todo lo que hacemos es destructivo. Estamos enfocándonos desde la perspectiva de construcción de nichos, más que cualquier concepto de transformación tecnológica de la naturaleza, ¿sí? Algunos de los problemas, aquí pueden ver, todo este es un índice, un catálogo de sitios de superficie o excavados en África Central, del Sangoan Lupemban. Todo esto se ve muy bien, el problema es que luego este autor Taylor se pone a ver, bueno, ¿cuáles son hallazgos de superficie y por lo tanto no sé su antigüedad? ¿Cuáles son palimpsestos si no conozco adecuadamente la estratigrafía? ¿Cuáles tienen problemas de dataciones o nunca han sido datados? Al final solamente queda un pequeño relicto, ¿sí?, de sitios. Prácticamente toda la información ha desaparecido. No sabemos, no tenemos información moderna de los sitios de África Central, ¿sí? De hecho, Taylor dice que aquí está siendo muy benevolente porque piensa que la enorme mayoría de los sitios que se conservan en su listado se encuentran en líneas de erosión, en stone lines. Porque hasta los años 70 la forma de buscar herramientas era esa. Yo no veo las herramientas en la selva, entonces me voy a lugares de erosión de los ríos o a cortes de carreteras y caminos y busco no las herramientas, sino el stone line, ¿sí?, de nódulos de hierro. Y ahí van a estar las herramientas. Entonces encuentro muy fácilmente herramientas. Lo que nos está costando trabajo es encontrarlas en contextos primarios. Eso es lo que hace que casi todos estos sitios no tengan valor diagnóstico, cronológico o cultural, ¿sí? Se entiende ahí el berenjenal en el que nos fuimos a meter, ¿sí? Para conocer el papel jugado por la ploviselva, formamos el proyecto, ¿sí?, aquí en la UNAM. Buscamos un lugar, ¿sí?, que tuviera algunos antecedentes. Estos son informes de padres claretianos,
Algunas de las herramientas son diagnósticas, más o menos del mismo Stone Age. Tenemos un núcleo de sección centrípeta, por ejemplo, una pseudo-Levallois por acá, y lo que parece ser petrograbados que desgraciadamente no hemos encontrado todavía, pero seguimos buscando esta cueva. Se hicieron trabajos en el Neolítico, la Edad de Hierro, que ya no son útiles para nosotros. Julio Mercader hizo un trabajo, esto que ven aquí es el Parque Nacional de Monte Allen. Él recorrió la carretera de tierra que en los años 80 rodeaba el parque. Y todo esto son sitios de superficie, excepto Mosumu, que está aquí, que es el que les platicaba que lo excavó, pero está en una línea de erosión, ¿sí? Nosotros estamos trabajando también en esta zona, pero nos hemos extendido por todas partes del país para poder encontrar algo más, ¿no? Ya lo sabemos, en la pluviselva es una geología dominada por formaciones graníticas que forma parte del cratón del Congo. Esto era importante. En Guinea Ecuatorial el cratón del Congo está fracturado. Crea un gran rift, bueno, un rift de unos 120 kilómetros de largo, que nos permite tener acceso no solo a depósitos pleistocénicos, porque también nos gustaría encontrar algo del Mioceno. También tener fósiles del último ancestro común, pues sería uno de los objetivos, ¿no? Para esto hay que retroceder al Mioceno, y la región tiene una falla que hace que podamos encontrar sedimentos de gran antigüedad. En la cuenca del Congo, el cratón del Congo casi no tiene fracturas, de modo que el Mioceno no está expuesto, ¿sí? No podemos acceder a él, de modo que, pues bueno, resultó que Guinea Ecuatorial era mucho mejor para esto, ¿sí? La selva. ¿Qué ha pasado? Algunos de los sitios que mostré en los mapas anteriores son sitios, San Juan Lupemban, que hoy en día están en medio de la pluviselva, pero nuevamente, debido a las crisis climáticas del Pleistoceno, cuando fueron ocupados eran sabana o woodland, de modo que no responden al problema de cuál es el papel de la pluviselva, ¿sí?, en la evolución de Homo sapiens. Guinea, perdón, los bosques, se me está volviendo loca. Los bosques de Montes Camerún, Monte Allen, Monte Mitra y Montes de Cristal forman un continuo geológico debido a esta zona de fallas de acá, de rift, ¿sí? Tienen una mayor elevación y un grado enorme de aislamiento geográfico. Hoy en día tienen los mayores índices de biodiversidad y endemismos de la vegetación de toda África Central. Esto se ha interpretado como que es un antiguo relicto que desde finales del Mioceno hasta el presente se ha mantenido con una pluviselva tropical casi intacta, ¿sí? Entonces, no tenemos evidencias paleoambientales, solamente tenemos estos censos de endemismos, pero nos sugieren que ciertamente aquí, si encontramos herramientas, van a estar en ambiente de pluviselva tropical y por lo tanto podemos buscar lo que estamos buscando, ¿sí? Esta es lo que acabo de mencionar. Estamos haciendo entonces ahora, comenzando trabajos de restitución paleoambiental para corroborar la hipótesis de que se trata de áreas de relicto de pluviselva tropical, ¿sí? Hemos trabajado hasta ahorita 3 sitios, Evian en 2016, Mabehuele lo empezamos a excavar en 2017 y Mondong apenas lo encontramos ahora y lo trabajaremos en los próximos años. También tenemos abrigos rocosos, lo cual es sensacional porque tenemos depósitos de hasta 2 metros de profundidad, desde depósitos arenosos, no son estas arcillas que acaban con todo, que nos dan la posibilidad de que haya fósiles. Al estar hablando de Homo sapiens, recordemos que nuestra especie entierra a sus muertos y las cuevas son un lugar donde en África es muy común encontrar enterramientos, así es que vamos a dedicar los próximos años a trabajar la zona de abrigos, ¿sí? Se me está pasando. Yo quisiera continuar. Sí, aquí tienen la distribución de los sitios que hemos registrado. Cuando uno se quiere apurar es cuando. Ok, este es Evian. Desgraciadamente este perfil fue destruido el año pasado, ya no vamos a poder regresar a él. Sí, pueden ver acá una franja más oscura y los materiales arqueológicos vienen de aquí abajo. Son estos suelos rojos tremendos. Rescatamos herramientas sumamente diagnósticas, tecnología discoidal de tipo Levallois y
Estamos investigando si pueden tener exposición térmica. También estamos encontrando restos microbotánicos, no necesariamente polen, porque no se conserva en la selva, pero sí otros restos que también nos van a permitir trabajar con la gente de Calgary, con el equipo de Julio Mercader, para la reconstrucción de la vegetación en el sitio. Okay. Este es el sitio que excavamos este año, Mabehuele. Aquí no sé si alcanzan a ver los cuadritos, bueno, tomamos cada 5 centímetros los famosos cuadritos para tratar de obtener las dataciones palemagnéticas. Aquí cada una de las capas también tomamos tubos para tratar de obtener dataciones por OSL y muestras de tierra, pues bueno, para todo lo que se pueda, ¿no? Hay fragmentos de carbono y todo. Aquí se ve muy homogéneo, pues la luz no permite verlo bien, en realidad hay diferencias importantes de textura. Tenemos además aquí donde se ve la concentración de tachuelas, los restos de un paleocanal con una cubierta como de sílice que está sellando los depósitos. De modo que todo lo que tenemos por debajo prácticamente no tiene alteración. Aquí arriba está decapitado, pasó una máquina y cortó, digamos que los horizontes del suelo superior. Aquí abajo también pareciera estar como decapitado. Estamos, pues bueno, con todo el equipo trabajando para ver cómo vamos a interpretar estos suelos con altísimo contenido de hierro, con muy bajo contenido de materia orgánica, nada de carbonatos. No tiene ni la más remota efervescencia con el ácido clorhídrico. En esta parte, además, algo que también toda esta capa sellada y para abajo carece de nódulos de hierro, es sumamente homogénea y solamente en la parte inferior empiezan a aparecer algunos nódulos de hierro, pero al parecer todavía nos faltan hasta 30 centímetros para llegar a un stone line. Y lo bonito es que las herramientas aparecieron aquí, en esta parte, con un cambio de textura importante del suelo. Esto ya los especialistas nos podrán hablar de todo esto, pero pensamos que puede ser entonces un nivel mucho mejor conservado que Evian, porque Evian sí las herramientas estaban sobre ya siendo una capa de nódulos de hierro, y aquí no. Aquí todavía está bastantes centímetros por encima de la capa. Entonces este sitio al aire libre es el que estuvimos excavando ahora. El equipo, ¿no? Sabes que hay que agradecer, que sobrevivimos todas las dificultades. Algunos elementos muy diagnósticos, esto es un apuntamiento del Stone Age, característica de las industrias que estamos trabajando. Esto es una preforma todavía in situ, ¿sí? Del mismo sitio, de Mabehuele, una lasca de extracción centrípeta a la que le sacaron una última lasca tipo Levallois aproximadamente, y luego le reavivaron los bordes y lo utilizaron como cuchillo circular. Esto también es algo muy africano. Los núcleos Levallois en Europa se agotan y los desechan. Aquí en África, en cambio, los reutilizaban convirtiéndolos en cuchillos circulares. Entonces, son elementos bastante diagnósticos. El abrigo rocoso no se ve muy bien. En la superficie tenemos cerámica del periodo neolítico tardío, más o menos, o sea, del periodo 1000 antes de Cristo. Por ahí también tenemos hierro, pero también encontramos en otras áreas donde los animales han cavado madrigueras y sacan material, encontramos lascas de cuarzo y cuarcita, de modo que pensamos que también va a haber ocupaciones de la edad de piedra propiamente dichas. ¿Sí? Hemos hecho la prospección de superficie, la excavación de 2 sitios, el análisis de laboratorio se está realizando. Falta todo por hacer. ¿Sí? Desde que Julio Mercader estuvo en los 80 no ha habido un solo arqueólogo en el país, no existen instituciones, no existen arqueólogos ecuatoguineanos, no existe absolutamente nada. Estamos haciendo lo posible para estimular la creación de un museo que reciba las piezas que deben ser repatriadas. Estamos tratando, existe una carrera de patrimonio, que es lo más cercano que vamos a encontrar a arqueología o antropología, y estamos trabajando con ellos para que a la noción de patrimonio cultural incorporen también la de patrimonio arqueológico y paleontológico. Estamos trabajando con los de parques forestales a ver si hacemos un diplomado sobre plantas medicinales tradicionales para que ellos puedan tener control de su patrimonio biológico y no lleguen farmacéuticas alemanas o gringas y se lleven las plantas, porque no solo se llevan las plantas, se llevan los medicamentos tradicionales y los estudian. Parece ser que, por ejemplo, tienen un medicamento que es muy útil para aliviar el paludismo. Entonces, aislar agentes activos, todo aquello. Por esto es por lo que, digamos, mi proyecto va a seguir siendo el proyecto prehistórico, pero estamos tratando de trabajar con gente del Centro de Estudios de Asia y África y de antropológicas y de
bioquímicas y de donde se pueda, pues que surjan nuevos proyectos, ¿no? Aquí la invitación pues es para todo tipo de trabajo, es un área completamente virgen y es un país muy necesitado de contactos debido a que tienen una típica dictadura africana, han permanecido sumamente aislados durante mucho tiempo. La situación estamos aprovechando que está cambiando y yo creo que es una gran oportunidad para poder hacer intercambios. Sí, pues bueno, son las instituciones que nos están ayudando ya, Consejo de Investigación Científica y Tecnológica, Parques Nacionales y la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. Ya saben que hay que darle créditos a Papi, ¿no? Que conste. Muchas gracias.